en la breve regulación del derecho de uso, no se ha consagrado ninguna causal extintiva, ni se ha mencionado tampoco, en ninguno de los 4 artículos que conforman el título 9. Es por eso que para el análisis de las causas de extinción debe acudirse, en primer lugar, a las causas generales consagradas en el artículo 1907 y luego a las causas de extinción del usufructo que han sido enumeradas y explicadas en el artículo 2152 y que resulta aplicable, claro está, por la remisión del artículo 2155. Comparto entonces una pantalla con la sumatoria de los modos de extinción del usufructo, es decir, los 3 generales, más los que se indican en el artículo 2152, para analizar cuáles de estos modos resultan aplicables al derecho de uso. Como se observa entonces en la pantalla, los medios generales del artículo 1907 son 3. En primer lugar, la destrucción total, luego la renuncia o abandono y finalmente la consolidación para los derechos reales sobre cosa ajena, como el uso, aunque también resultan aplicables para algún derecho real sobre cosa propia. En primer lugar, cabe tomar como primer medio extintivo a la destrucción total. Tómese, por ejemplo, una cosa que en un incendio se extingue, se quema, se destruye por completo y produce como consecuencia jurídica la extinción del derecho real por razones más que obvias. Falta uno de los elementos esenciales del derecho, que es el objeto. También se extingue por renuncia, o llamada esta causal como abandono, puesto que el titular de un derecho patrimonial, en líneas generales, puede renunciar y los derechos reales son derechos de contenido patrimonial, así que son causales de extinción. La renuncia sí se aclara que debe ser expresa, porque si transcurre el tiempo y se produce el desuso sin una renuncia que se manifieste de manera expresa, la causal extintiva también se va a producir, pero va a ser otra, que es el no uso durante 10 años. Ahí se observa en la columna de los medios especiales. Y finalmente, dentro de los medios generales, también resulta aplicable al uso la consolidación, es decir, cuando el derecho de uso y el dominio o la propiedad desmembrada se reúnen en cabeza de una misma persona, como si el usuario adquiere la nuda propiedad o si un tercero adquiere el uso y la nuda propiedad de los titulares previos. Es decir, puede tomarse como ejemplo, si yo soy titular de dominio de una cosa y constituyo derecho de uso a favor de Juan Pérez por 10 años, y dentro de 5 años, cuando todavía restan 5 años de vigencia, viene otra persona, José García, que está interesado en adquirir el dominio pleno perfecto, entonces puede comprar a Juan Pérez los 5 años que faltan del derecho de uso y me compra a mí la nuda propiedad, y se extingue el derecho de uso por consolidación, puesto que ahora este adquirente, este tercero, es titular de dominio pleno o perfecto y ya reúne todas las facultades jurídicas y materiales posibles. Así que los 3 modos generales son aplicables al derecho de uso. Luego, hay que analizar cuáles son los modos especiales de extinción del usufructo que se aplican al uso. Como se observa, hay uno solo que se ha descartado, que es la extinción de la persona jurídica usufructuaria. También está tachado en la parte inferior de la pantalla. Esto es así porque el derecho de uso solo puede constituirse a favor de persona
humana, solo a favor de personas físicas, no puede constituirse a favor de personas jurídicas. De ahí entonces que la causal de extinción del usufructo, que se conoce como liquidación de la persona jurídica, no resulte aplicable al derecho bajo análisis, es decir, al derecho de uso. Sí resultan aplicables las otras 6 causales de extinción, que están todas indicadas en la norma que ahora se destaca. En primer lugar, el vencimiento del plazo es la causa más frecuente y la más simple porque se trata de un plazo resolutorio, el cual se fija en el título. Entonces, si se constituye derecho real de uso por 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, una vez que este plazo establecido llegue a su término, el derecho se extingue y el usuario debe restituir el objeto a el nudo propietario, ahora técnicamente ya nuevamente titular de dominio pleno. También por cumplimiento de la condición, es decir, cuando la vigencia del derecho real se sujeta al acaecimiento de un hecho futuro incierto que cumple la función de condición resolutoria, ¿sí? Como que se adquiera una determinada propiedad o que se reciba de alguna profesión determinada, una persona X, o cualquier hecho futuro e incierto que puede o no ocurrir y que se ha indicado en el título con fuerza extintiva, por supuesto, en caso de acaecimiento. También la muerte del titular. Véase que en el inciso A del artículo 2152, ahora destacado, se indica que la muerte del usufructuario extingue el derecho real aunque no se haya cumplido el plazo o condición pactados. Resulta aplicable al uso, como ya dije, también debe entenderse la muerte del usuario y nótese que en este inciso, en esta parte tan breve, ya se enumeraron 3 causales extintivas. Paso a la siguiente, indicada con el número 5, pero que es la cuarta cuando se refiere al derecho de uso. Se configura cuando no se ejercen las facultades durante el plazo de 10 años. Es decir, se configura la renuncia tácita si es que este plazo es cumplido sin que haya ningún ejercicio de las facultades de usar o de gozar. Véase en qué términos se lo indica en el inciso C. Se establece que es causal de extinción el no uso por persona alguna durante 10 años. Es decir, que no debe ejercerlo el usuario ni tampoco una tercera persona. Si así fuese, puede darse la circunstancia que este poseedor que ejerce las facultades del usuario lo adquiera por prescripción en detrimento del usuario original que se desentendió de su derecho. Entonces, la causal se configura con el no uso por ninguna persona, por cualquier motivo, y se aclara incluso que el desuso involuntario no impide la extinción ni autoriza a extender la duración del usufructo. Es decir, que el uso es un derecho que requiere actos de ejercicios como mínimo 1 cada 10 años, de lo contrario se extingue. Los 2 últimos están indicados en el mismo inciso, que son el uso abusivo y la alteración de la sustancia. Por uso abusivo debe entenderse el incumplimiento de la obligación de respetar el destino. Recuérdese que el destino estaba fijado por el título constitutivo, o bien por la naturaleza del objeto, o bien por el destino al cual estaba afectada la cosa de hecho al momento de constituirse el derecho real. Y la alteración de la sustancia se configura cuando el sujeto usuario deteriora, modifica o ejerce sus facultades de modo tal que el objeto pierde propiedades.
como si se lo utiliza para depósito de basura o un inmueble que es apto para la siembra, de modo tal que va perdiendo esas propiedades. Estas dos últimas causales, entonces, el uso abusivo y la alteración de la sustancia, como se dijo, están mencionadas las dos en el inciso D, y ambas configuran, en rigor de verdad, la caducidad del plazo por el incumplimiento de obligaciones a su cargo. Recuérdese que el uso abusivo se configura cuando se incumple la obligación de respetar el destino, y la alteración de la sustancia se configura cuando se incumple la obligación de conservar el objeto. Entonces, el incumplimiento de alguna de estas dos obligaciones por parte del usuario produce, como consecuencia jurídica, la caducidad del plazo, es decir, se adelanta la extinción del derecho real. Dejo de compartir la pantalla. Nuevamente agradezco a quien tenga la amabilidad de escucharme y espero verlos pronto. Hasta la próxima.